Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 29 del libro de Job. Job continúa su discurso, pero ahora habla de otro asunto, y es de su vida pasada. Pocos han tenido que sufrir como lo ha sufrido Job. Él era próspero y aquí en el capítulo 29 expresa todo lo que tenía antes, la reputación, la dignidad. Por eso es que él habla tanto y se defiende de sus amigos, porque sus amigos lo han tratado de vil, de pecador, de inmundo, de impuro, de así que ha sido deshonesto, que ha robado a los pobres. Y aquí en el capítulo 29, Job habla de esta forma tan clara. No es que se esté enorgulleciendo en lo que dice, sino que está refutando, porque es que sus amigos tiraron por el piso su dignidad, hablaron muy mal de él, lo acusaron de manera terrible, y él por eso habla de lo que era antes, contrastando con lo que está viviendo ahora. Por eso te invito para que leas este capítulo y te des cuenta lo que Job anhela su vida pasada. Dice el versículo 1, Job 29:1, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, versículo 2, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Nótese bien, él dice, antes Dios me guardaba. Pero el concepto de Job era que en estos momentos, para él, Dios lo había abandonado. O sea, Dios no lo estaba protegiendo. No sabía, no entendía, y hemos leído varios capítulos, varios textos, donde Job no comprende lo que le está pasando. Y entonces tiende a culpar a Dios de que Dios lo ha abandonado, que está a merced del enemigo, o que Dios le ha puesto esta prueba tan terrible que no sabe por qué lo está probando de esta manera. Y el versículo 3 dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Entonces Job aquí está diciendo que Dios alumbraba sobre su cabeza la luz. Y esto ya se leyó en algunos capítulos anteriores. Los amigos de Job acusándolo y dándole a entender que Dios quitaba la luz del camino de los impíos, y el mismo Job también lo reconoce. Por ejemplo, Job 18:6, mira lo que dice, la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Aquí está hablando Bildad, donde describe la suerte de los impíos, de los malos. Dice que la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara, así como le está pasando aquí a Job. Y el mismo Job dice en el capítulo 21, versículo 17, cuando habla sobre la prosperidad de los impíos, Job dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Eran conceptos errados que estaban teniendo tanto él como los amigos de Job. Ellos pensaban que era Dios quien oprimía y era Dios quien castigaba. Colocan a un Dios certero, a un Dios duro, pero realmente no es así. No entendían lo que estaba sucediendo. Era Satanás quien se había empeñado en destruir y arrebatar la fe que Job tenía en Dios. Pero mira lo que dice Salmos 18:28. Este es un texto maravilloso y me gusta. Dice el salmista, hablando a Dios, dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Dios, querido amigo, es el que nos puede alumbrar el camino, nos puede alumbrar nuestro mundo de tinieblas. Tal vez estés pasando por una situación difícil, por una crisis en tu hogar, por una crisis en tu trabajo, no sé qué tipo de crisis, pero sientes que estás en la oscuridad. Querido amigo, quiero decirte que Dios te puede alumbrar. Dios es luz. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en medio del camino. La palabra del Señor nos da aliento, nos da fortaleza. Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está la palabra del Señor, querido amigo. Léela todos los días, escudriña la Biblia y encontrarás luz para tu vida. Encontrarás esperanza para tu mundo sin esperanza. Encontrarás paz para tu mundo lleno de guerras y controversias. Dios es la paz. Dios había sido una luz para Job, y Job aquí lo está reconociendo, pero súbitamente se había apartado, dejándolo sumido en la oscuridad.
Cuando recuerda la luz, la anhela, y contra la esperanza espera encontrarla otra vez. Es lo que Job expresa en este capítulo y empieza ahora a desarrollar y a dar a entender toda la prosperidad que tenía antes. El versículo 5 dice: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Job está hablando aquí y expresa las dos cosas, las dos vicisitudes, los dos inconvenientes, las dos formas en que más habían entristecido a Job. Y uno era la aparente retracción de la amistad de Dios, o sea que Dios se había apartado, que ya no era amigo de Dios, que ya Dios era su adversario, era su enemigo porque lo estaba oprimiendo. Esto era lo que más entristecía a Job. Y lo segundo era la pérdida de sus hijos, porque él dice aquí el versículo 5: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Él expresa: en ese entonces yo era feliz, tenía una vida maravillosa, una vida hermosa, pero ahora estas dos cosas se han apartado. Dios todavía continuaba amando a Job, Dios todavía estaba al lado de Job, solo que él no lo sentía. Job pensaba que Dios se había apartado y por eso le dolía todo esto. Y el versículo 6 dice: cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Interesante. Y la expresión que aparece aquí para leche se traduce también en algunas formas como cuajada, pero algunas versiones lo traducen como mantequilla. Y estos dos elementos, la mantequilla y el aceite, eran considerados por los habitantes de aquel entonces como un símbolo de prosperidad. Y esto es lo que estaba diciendo Job: mira, yo antes era próspero, tenía muchísimas cosas, pero ahora estoy realmente abatido por Dios. Y el versículo 7, mira lo que sigue diciendo el texto: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Job recuerda tres motivos principales de su felicidad anterior. Primero, la comunión con Dios. Esto era algo especial para Job. Y en el versículo 5 también lo acabábamos de leer. Cuando él estaba conmigo el Omnipotente, dice Job. Así que esta parte, la comunión con Dios, era lo más especial que Job recordaba de su vida pasada, antes que le llegara esta enfermedad. El segundo motivo principal de la felicidad anterior de Job era el compañerismo con sus hijos. Sus hijos lo amaban y él todos los días, dice el capítulo 1 de Job, presentaba sacrificios por sus hijos para que Dios perdonara sus pecados. Así que los hijos para Job eran lo más preciado que tenían, y esto era lo que a él le dolía, que ahora no tenía sus hijos, porque no solamente perdió uno ni dos, sino que perdió a los 10 hijos. Aunque tratemos, no podremos imaginarnos el dolor que sufría Job. Sus 10 hijos, estuvo en el velorio de sus 10 hijos. Esto es impresionante, y Job ahora recuerda eso, esa felicidad anterior. Así que este es el segundo motivo de la felicidad anterior de Job. Y el tercer motivo de la felicidad anterior de Job era el respeto de sus prójimos. En este capítulo se detalla más este último aspecto, el respeto de sus prójimos. Y ahora empieza a decir Job, por ejemplo, el versículo 8 que ya te leí, dice: los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Era costumbre de aquel entonces, cuando venía pasando alguien digno, alguien respetable, no solamente era por su edad, sino por su dignidad. Y Job era esto, no solamente respetado por su edad, porque él no era muy anciano, pero su edad no era lo más importante, sino su dignidad. Por esto era respetado Job. Y así que en aquel entonces los jóvenes, cuando venía pasando una persona digna, una persona respetable o un anciano, los jóvenes se hacían a un rincón y daban paso con reverencia, respeto. Y esto era lo que recordaba Job. Los ancianos se ponían en pie porque iba pasando una persona honorable, digna. Esto era Job. Así que él está hablando de esto no para enorgullecerse de lo que era antes, sino para refutar lo que sus amigos estaban diciendo. Sus amigos se atrevieron a decir incluso que Job robaba a los huérfanos, que Job robaba a las viudas, y por esto era que había sido próspero, por eso tenía mucho dinero, porque había robado. Esta era una acusación muy tremenda, y Job ahora la está refutando con todo esto que expresa. El versículo 11, mira lo que dice: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio.
Además de los príncipes y nobles, este versículo incluye al pueblo, quien también respetaba a Job. La gente común veía en él a un defensor y protector, y él, o sea, Job, sentía la satisfacción de ser amado sinceramente por el pueblo. Él ayudaba a muchas personas que eran ciegos, algunos huérfanos, algunas viudas. Job las ayudaba, Job les proveía, porque era muy próspero y tenía las capacidades económicas para ayudar a estas personas. Por eso era tan respetado y tan amado, no solamente por los príncipes de la ciudad, sino por todo el pueblo. Y esto era lo que anhelaba, lo que extrañaba Job. Y mira cómo lo expresa, versículo 14, dice: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Me esperaban como la lluvia, y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Y él lo expresa porque él dice: era sorprendente para ellos que yo me reía, porque me tenían en tan alta dignidad que el solo reírme con ellos era como un honor. Este era el grado de dignidad y de respeto y reverencia que tenía Job ante todo el pueblo. Todos lo respetaban por la forma en cómo él era, lo próspero, pero más que esto, era el corazón digno, el corazón amoroso y bondadoso que tenía. Calificaba yo el camino, dice el versículo 25, y termina este capítulo diciendo: calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Y ahora, en el capítulo 30, Job lamenta su desdicha actual, y él continúa este discurso que deja allí inconcluso en el capítulo 29. Pero nótese bien todo lo que Job está extrañando, todo lo que Job está anhelando, que regrese otra vez esa prosperidad antigua que ahora siente que se ha perdido porque Dios se la ha quitado. Pero realmente no es esto, era la prueba que estaba pasando. Por eso, querido hermano, cuando tú estés pasando por una dificultad, por una prueba, por una crisis, reflexiona y piensa en esto que dice aquí el capítulo 29 de Job. Todo lo que sufrió Job, y aún así no se echó a morir. Él continuaba su dignidad, él continuaba su integridad ante el Señor. No pecó ante Dios, sino que mantuvo su confianza, aunque expresó palabras que eran incorrectas, pero era en medio de su angustia, en medio de su prueba, no comprendía las cosas y abría su boca y hablaba y se equivocaba en algunos asuntos. Sin embargo, no pecó ni desconfió de Dios, se mantuvo siempre fiel al Señor. Esto debemos aprenderlo tú y yo, querido hermano. Las pruebas que soportamos son pequeñas comparadas con estas que soportó Job, pero él las soportó porque Dios le ayudó. Si tú y yo queremos vencer hoy, querido hermano, también debemos aferrarnos a Cristo y Él nos dará la victoria. ¿Qué esperas entonces para enfrentar la vida? Tomado de la mano de Dios, tómala y Él te ayudará a vencer. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 29 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!